Muy buenas noches, Manuela. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera web conferencia del curso Finanzas Internacionales y Mercados Financieros Globales de la Maestría en Gestión Financiera. Yo he elaborado unas diapositivas sobre el simulador How the Market Works, y pues ustedes ya tienen acceso a él, y sobre el análisis fundamental y análisis técnico. Entonces voy a compartir pantalla y pues cualquier duda o inquietud que tenga, pues me lo hace saber. Por favor, me confirma si observa la primera diapositiva, la de la portada ampliada. Sí, señor. Ok, perfecto. Ujú. Entonces, como le mencioné anteriormente, vamos a ver el simulador How the Market Works, análisis fundamental y análisis técnico, que pues son claves para asignar los recursos o los activos financieros dentro de los portafolios de inversión. Bueno, entonces, How the Market Works, ¿sí? O cómo funciona el mercado. Es un juego de mercado de valores gratuito que presenta clasificaciones y precios de acciones en el tiempo, perdón, en tiempo real, que permite a los usuarios aprender sobre los mercados de valores e invertir en acciones. ETF son fondos cotizados en bolsa, ¿sí? Exchange Traded Funds, bonos y fondos mutuos. ¿Qué es un tipo de orden? Bueno, cuando se desea comprar o vender una acción, por ejemplo, los precios siempre se mueven. El precio ahora podría ser muy diferente del precio mañana. La mayoría de los inversores se preocupa por comprar y vender acciones solo cuando tienen un precio determinado. Los diferentes tipos de órdenes son las diferentes instrucciones que le da a su corredor cuando realice una operación sobre cómo actuar en función del precio de una acción, de un fondo mutuo, una opción u otro instrumento financiero. Claro está, si no tiene un corredor, pues usted mismo es quien toma esas decisiones a través de la plataforma pues, que haya seleccionado. ¿Qué significa poner una orden de mercado? Colocar una orden de mercado significa que desea comprar las acciones lo antes posible, al precio de mercado que sea. Por ejemplo, si quisiera comprar acciones de Google, que su nomenclatura es GOOG, ¿sí? En este momento, porque cree que el precio actual es el más bajo posible, pues colocaría una orden de mercado para tratar de comprarlas lo antes posible. Detalles de las órdenes de mercado de compra. Las órdenes de mercado son las que más utilizan la mayoría de los traders principiantes. Entonces, ve el precio y quiere comprar o vender lo más cerca posible de ese precio. Sin embargo, alguien aún necesita completar su pedido para que se realice. El hecho de que desee comprar 50 acciones de un tipo determinado de acción no significa que haya 50 personas dispuestas a vendérselas. Esto es especialmente cierto para las acciones de centavo, que pueden cotizar por un par de veces al día o menos. Sí, pues es un ejemplo, ¿no? Orden de límite de compra. Una orden limitada, sí, que es lo mismo, es cuando desea comprar o vender algo, pero solo a un precio bueno. Se puede determinar previamente qué es un precio o un buen precio, tanto de compra como de venta. Entonces, detalles de las órdenes limitadas. Cuando está comprando, el precio, perdón, el precio límite especifica el precio más alto que está dispuesto a pagar por esa acción. Si su precio límite ya está por encima del precio actual, pues se ejecutará y funciona como una orden de mercado. Por ejemplo, suponga que hay una acción que desea comprar su precio, que desea comprar. Su precio actual es de 55. Desea comprarlo solo si el precio cae a 50 o menos, por lo que colocará una orden de límite de compra a 50, ¿sí? Su orden permanecerá abierta hasta que el precio caiga a 50 y se ejecutará esa orden. Para las órdenes de venta funcionan en dirección opuesta. O sea, se especifica el precio mínimo al que desea venderlo. Si el precio de mercado supera ese precio, pues su orden se ejecutará. Y ahí tenemos una imagen de cómo se ve dentro de How the Market Works. Bueno, seguimos con el siguiente, órdenes de suspensión del mercado o Stop Market Order.
Una orden stop, ¿sí? O sea, parar, es para evitar perder demasiado dinero en una posición, razón por la cual también se denominan órdenes stop loss, ¿sí? O de tener pérdida. Para comprar, quiere asegurarse de obtenerlo antes de que el precio suba demasiado y se lo pierda. Y para vender, quiere venderlo antes de que el precio baje demasiado y pierda pues, demasiado dinero. Detalles de la orden de suspensión del mercado. Las órdenes de stop funcionan exactamente al contrario de las órdenes de límite. Usted especifica un precio malo, ¿sí? Y su orden se ejecutará si el precio cae por debajo de ese precio malo. Para comprar, usaría una orden de stop si está pensando en comprar una acción, pero no quiere comprarla hasta que el precio comience a subir. En este caso, establecería una orden stop por encima del precio de mercado y tan pronto como el precio de mercado supere su precio stop, se ejecutará, ¿sí? O la orden se ejecutará. Para vender funciona como una prevención de pérdidas. Establecería un precio de parada en el punto en el que desea venderlo si el precio sigue cayendo, porque piensa que si cae tanto por ciento, pues seguirá cayendo. Esa es pues una forma de pensamiento, ¿no? Y recuerden, es orden de suspensión del mercado o stop market order en inglés. Ahí tenemos un ejemplo. Observamos allí que se va a comprar, en action dice buy, que es comprar. Symbol, el símbolo o el ticker, que son las 4 letras que identifican a las acciones, en este caso AAPL es de Apple. Quantity, la cantidad de acciones, son 75 que se van a comprar. El order type o tipo de orden, entonces aquí tenemos stop order, ¿sí? O orden de parar la orden, de detener, más bien. El precio está a 140, o digamos yo coloqué el precio que iba a comprar a 140, y la duración de esa orden de compra es good till cancel, o sea, que permanezca activo hasta que ejecute la orden. Y pues obviamente también cobra, creo que son $10 por cada una de las transacciones, de compra o de venta. Eso fue lo que se estableció ahí en el simulador. Las órdenes trailing stop siguen al mercado. En lugar de establecer una orden stop de compra en 50, por ejemplo, establecería una orden de trailing stop, ¿sí? Para que se ejecute tan pronto como el precio suba $1. Fuera una buena opción, ¿cierto? Detalles de las órdenes de parada dinámica. Al principio esto pues puede sonar un poco como una orden stop o limitada, o, sí, una orden limitada normal, pero es completamente diferente. Por ejemplo, suponga que coloque una orden de compra de trading stop, ¿sí? Por $1 en una acción con un precio actual de 100. Si el precio cae a 95, pero luego vuelve a subir a 96, su pedido se ejecutará porque el precio subió $1, ¿sí? Obviamente puede ser, como estamos mostrando en el ejemplo, que si por ejemplo estaba en 99, ¿sí? Y en lugar de subir a 100, bajó a 95, pues ahí no pasa nada. Pero si luego el precio sube al menos $1 a 96, ahí sí se ejecuta. Entonces su pedido se ejecutará porque el precio subió $1 desde su punto más bajo desde que realizó el pedido. Si está haciendo una estrategia a largo plazo en la que cree que una acción está cayendo ahora, pero pues quiere asegurarse de comprarla tan pronto como el precio comience a subir, una orden de stop móvil es su mejor alternativa. Por otro lado, puede usar una orden de venta con tope dinámico para asegurarse de vender automáticamente su posición si el precio comienza a caer, sin importar qué tan alto suba primero. Muchos inversionistas prefieren usar las órdenes de trailing stop sell, ¿sí? O sea, venta utilizando el trailing stop, en lugar de las órdenes regulares de stop sell, ¿sí? O de tener venta, para estar seguros de conservar las ganancias que hayan obtenido. ¿Cómo colocar una orden de compra o venta? ¿Me ayudas leyendo esa, Manuela, por favor? Bueno, primero, acción. Aquí es donde establece qué tipo de pedido va a hacer. Puede comprar, vender, cubrir o vender en corto,
una acción. El valor predeterminado siempre es comprar, por lo que si desea deshacerse de una de sus acciones, no olvide cambiar el tipo de orden o terminará con aún más. La mayoría de los pedidos probablemente serán de compra y venta, a menos que sea un usuario un poco más avanzado. Segundo, símbolo. Aquí es donde ingresa el símbolo de la acción o ETF que desea negociar. En el ejemplo anterior ingresé AAPL, que es el símbolo bursátil de Apple. Como puede ver, una vez que ingresa el símbolo de la acción, aparece una cotización que le brinda toda la información importante sobre la acción, así como un gráfico que muestra el movimiento de la acción durante el día de negociación actual. Tercero, cantidad. Aquí es donde ingresa cuántas acciones desea. Si accidentalmente pide más de lo que puede pagar, no se preocupe, el sistema evitará que se arruine accidentalmente o rompa alguna regla. Tipo de orden. Aquí es donde establece el tipo de orden. El valor predeterminado es siempre una orden de mercado y esto es lo que la mayoría de la gente usará la gran mayoría del tiempo. Las órdenes de mercado se ejecutarán tan pronto como sea posible el precio de negociación actual. Las órdenes limit y stop le permiten establecer un precio específico que determinará cuándo se ejecuta su orden. Puede ir aquí para obtener más información sobre cómo funcionan los diferentes tipos de órdenes. Perfecto, muchas gracias, Bueno, Manuela. bueno. Mire, en esta imagen exactamente es como lo va a hacer dentro del simulador de How the Market Works, ¿cierto? Ujú, Entonces, por ejemplo, dice, este primer campo dice si es buy, que es comprar, o sell, que es vender. ujú, El symbol, que son estas 4 letricas que identifican a cada una de las acciones. Esto también se dice en inglés ticker, ¿sí? ujú, Ticker. Quantity, pues la cantidad de acciones en este caso que va a comprar son 10. Types o tipos, entonces en este caso va a ser una orden de mercado, por eso dice market. Y digamos, si fuera otra diferente a mercado, como una stop, entonces ahí sí aparecería el limit o stop price, ¿sí? El precio límite y de parada que se quiere establecer. O sea, ujú. si es, no sé, por debajo de tanto, entonces puede ser una, una limit. ¿Mm? Y si es por encima de tanto, no por debajo, sino por encima, entonces es una stop. Y el order term, digamos la duración de esa orden, entonces puede ser que se mantenga abierta todo el tiempo hasta que se ejecute, que sería como en este caso que aparece allí, good, no, perdón, good till end es hasta el final, hasta que se ejecute la orden. Este caso, el que dice allí, good till day, es que va a permanecer abierta solamente hasta que finalice el día de hoy, ¿sí? O bueno, el día en que se haya puesto la orden, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Eh, seguimos bueno, el punto 5 que yo estaba mencionando es el precio límite o stop. Si está utilizando una orden de mercado, como en el ejemplo anterior, ¿sí? En ese que tenemos aquí, que es un tipo de orden market, esta casilla aparecerá atenuada o gris, como lo vemos allí, ya que no establece un precio para las órdenes de mercado, ¿no? El de mercado dice, ejecútelo lo más pronto posible, no importa el precio. Por eso no hay, por eso no se digamos, no se coloca blanco como los demás, sino como un grisáceo diciendo que está deshabilitado o que no procede. Entonces, esta casilla aparecerá atenuada ya que no establece un precio pues, para las órdenes de mercado. Si no está utilizando una orden de mercado, aquí es donde ingresa cuál desea que sea el precio de su orden límite o stop. Plazo del pedido, el que ya ha mencionado, la duración. Entonces, el plazo de pedido es donde usted decide cuándo desea que caduquen, perdón, los pedidos abiertos. Las órdenes de mercado siempre caducan al final del día de negociación actual. Si realiza una orden mientras los mercados están cerrados, su orden se activará al comienzo del siguiente día de negociación. Si está utilizando órdenes de limit stop, ¿sí? O límite parada, entonces tiene la opción de elegir, bueno, hasta cancelar, good till cancel, como el plazo de su orden. Esto mantendrá sus pedidos abiertos hasta que alcance su precio límite o stop o hasta que cancele manualmente el pedido. Bueno, la orden.
Séptimo, control deslizante de acciones. Si no está seguro exactamente de cuántas acciones desea, puede usar el control deslizante de acciones para ajustar la cantidad desde una acción hasta el máximo que pueda pagar. A medida que mueve el control deslizante, el sistema calculará el costo total, lo que le permite ver rápidamente cuánto gastaría por diferentes cantidades en lugar de tener que ingresar manualmente un nuevo número para cada estimación. Y el octavo, bueno, si no lo vemos, vista previa del pedido. Una vez que haya ingresado toda la información necesaria, la vista previa del pedido pues, le dará el costo estimado a su transacción. Ahorita lo vemos, miren aquí. No. Bueno, ahorita lo vemos en la plataforma. Vamos a hacer un ejemplo. Vista previa del pedido. Una vez que haya ingresado toda la información necesaria, la vista previa del pedido le dará el costo estimado a su transacción. Si le gusta lo que ve, presiona el botón Vista previa del pedido y obtendrá una solicitud de confirmación final. Si el botón Vista previa del pedido cambiara a Confirmar pedido, ahora, si todo se ve bien, pues presiona el botón de confirmación y listo, ha realizado su primer pedido de stocks. Posiciones abiertas e indicadores de rentabilidad. Su página de posiciones abiertas le brinda una vista rápida de todas las acciones que posee, mostrando información importante como el precio que pagó, lo que valen ahora y cuánto ha ganado o perdido por cada una. La pestaña Fondos Mutuos le muestra la misma información para sus fondos mutuos si tiene alguno. También tiene la opción de ver cada posición como mini gráficos de un día, de 30 días o un año. La pestaña predeterminada es Vista Estándar, que se encuentra justo encima de su lista de posiciones abiertas y puede alternar entre los diferentes gráficos seleccionando la pestaña adecuada. Indicadores claves de rentabilidad. Hay dos tipos principales de índices de rentabilidad, las razones de margen y las razones de endeudamiento. Una relación de margen le dirá que también una empresa convierte sus ingresos en ganancias. Estos índices pueden indicar a los inversores el costo marginal de atender a los clientes y arrojar luz sobre los costos fijos asociados con el funcionamiento del negocio. La mejora de los índices de margen indica que la compañía está aprovechando efectivamente sus gastos para producir más ganancias para los accionistas. Los índices de rendimiento le dirán que también la empresa usa los activos en su balance general para producir una ganancia. Si una empresa requiere una gran cantidad de activos para generar $1 de ingresos, eso significa que necesita invertir mucho para aumentar sus resultados. Los índices de rentabilidad son más útiles cuando se utilizan para comparar empresas en la misma industria. Si una empresa tiene constantemente índices de rentabilidad más altos que los competidores en la misma industria, pues es una indicación de que es una indicación de una constante, perdón, de una indicación de una ventaja competitiva. Los inversores deben buscar empresas con ventajas competitivas que se negocien a un precio justo. Los inversores deben ser conscientes de la estabilidad y de la industria al evaluar los índices de rentabilidad histórica de una empresa. Las industrias minorista y de publicidad generalmente tienen cuartos trimestres sólidos, pero los resultados del primer trimestre son mucho más moderados. Como tal, no sería apropiado comparar índices de rentabilidad en el primer trimestre con el cuarto trimestre del año anterior para empresas en este tipo de industrias, de industria general, de industrias. En general, las comparaciones históricas deben hacerse con el mismo periodo de años anteriores. Razones de margen, que es otro tipo. Como se señaló anteriormente, los índices de margen son una medida de cómo una empresa convierte los ingresos en ganancias. Los índices de margen más comunes son el margen bruto, el margen operativo y el margen de beneficio neto. El margen bruto pues compara las ganancias brutas con los ingresos. El factor central para determinar el margen bruto es el costo de los bienes vendidos. Solo tiene en cuenta los costos directamente relacionados con los productos vendidos y ningún otro gasto en el negocio. Si una empresa tiene un margen bruto alto en relación con sus pares, pues es una indicación de que puede cobrar una prima por sus productos. La disminución de los márgenes brutos en la industria, pues podría indicar una mayor competencia. El margen operativo compara el beneficio operativo con los ingresos. Además del costo de los bienes vendidos, las ganancias
operativas también tienen en cuenta los gastos operativos estándar, como los gastos de marketing, ventas generales y administrativos. No incluye cosas como intereses sobre la deuda o impuestos sobre la renta. El margen operativo es una buena medida de la eficiencia de una empresa en sus operaciones. Una empresa de rápido crecimiento podría tener un margen operativo pequeño o incluso negativo, pero debería mostrar una mejora con el tiempo a medida que aumentan los ingresos. El margen operativo también se utiliza para evaluar la calidad de la gestión, ya que una buena gestión encontrará formas de mejorar la rentabilidad y eficiencia. El margen de beneficio neto toma los beneficios finales de una empresa divididos por los ingresos. Tiene todo en cuenta, incluidos los impuestos y los intereses. Si una empresa tiene una gran carga de deuda o altas tasas de interés en su deuda, aparecerán en su margen de beneficio neto. Si puede minimizar los impuestos, eso también aparecerá. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de cualquier gasto o ganancia de una sola vez que pueda crear anomalías en el margen de beneficio neto. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Razones de retorno. Los índices de rendimiento miden que también una empresa usa su balance general, uno de los tres estados financieros principales para generar ganancias. Hay dos índices de rendimiento a los que los inversores deben prestar atención: el rendimiento de los activos y el rendimiento del capital. El rendimiento de los activos analiza que también una empresa utiliza sus activos e inversiones para generar ingresos. Si no es así, sería mejor para la empresa pagar su deuda e invertir en el negocio, lo cual es una señal preocupante. El rendimiento del capital es un buen indicador del potencial de crecimiento de una empresa, dado que indica que también una empresa puede usar los fondos que recaudó para aumentar las ganancias. También indica el límite superior en el crecimiento de las ganancias por acción. Si una empresa quiere seguir creciendo, necesita recaudar más efectivo para invertir, pero tendría que emitir acciones adicionales para los inversores o aumentar la deuda, lo que tiene un costo. Como tal, el rendimiento del capital se considera como un límite superior en las tasas potenciales de crecimiento de las ganancias. Una empresa que puede desplegar sus activos de manera efectiva para generar ganancias lo hará mejor que una empresa que es menos eficiente en sus activos. Un rendimiento mejorado de los activos puede indicar que una empresa está viendo economías de escala mejoradas a medida que crece el negocio. El rendimiento del capital solo analiza que también una empresa utiliza el capital de los accionistas para generar ganancias. En términos generales, un mayor retorno sobre el capital indica un negocio más eficiente, pero una empresa podría evitar el capital en favor de la deuda para evitar invertir y aumentar los activos. Usar el rendimiento del capital en combinación con el rendimiento de los activos puede ser más útil que mirar el rendimiento del capital solo. ¿Cómo interpretar los índices de rentabilidad? Echemos un vistazo a cómo interpretar los índices de rentabilidad en varios escenarios históricamente. Históricamente una empresa ha tenido un margen bruto muy fuerte, produce consistentemente un margen bruto en el rango del 60%. Sin embargo, su margen operativo es muy bajo, solo el 2%. Eso es en realidad una mejora significativa en los últimos años cuando estaba produciendo ganancias operativas negativas. Esto es típico de muchas acciones de crecimiento. Mostrar un margen de beneficio Gracias. operativo positivo por primera vez puede ser un catalizador para una acción. Muestra que la empresa puede escalar el negocio y aprovechar los gastos operativos para volverse rentable a largo plazo. Otra situación es comparar dos empresas en la misma industria. Uno tiene un margen bruto del 40% y el otro tiene un margen bruto de solo el 15%. La primera empresa puede cobrar una prima por sus productos y servicios, lo que indica una fuerte ventaja competitiva en la industria. Sin embargo, la segunda empresa puede mantener sus precios bajos para aumentar su escala. Los inversores también deben mirar los márgenes operativos respectivos de la compañía para verificar si los márgenes operativos de la segunda empresa están en línea con los de la primera. Claramente tiene para la segunda compañía
Los inversores querrán ver un aumento en el rendimiento de los activos para la mayoría de las empresas, pero una disminución en el índice de ganancias puede ser aceptable si da como resultado un crecimiento general de los ingresos y las ganancias. Lo que es más importante, los inversores quieren que el rendimiento de los activos supere la tasa de interés de la deuda de la empresa. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Bueno, yo continúo. Fondos cotizados en bolsa o en inglés ETFs, Exchange Traded Funds. Significa fondo cotizado en bolsa. Son fondos mutuos en muchos sentidos, pero cotizan en una bolsa de valores normal como una acción y su valor está determinado tanto por el valor de los activos subyacentes como por el valor del ETF en sí. Los ETFs suelen gestionarse de manera o de forma activa, pero no suelen gestionarse de manera activa, sino que funcionan como un índice. El fondo se establece para realizar un seguimiento de una cesta de acciones u otros activos en una determinada clase preexistente. Un ejemplo es el ETF SPDR, que tiene el tick de SPY. Este fondo se basa en el índice Standard & Poor's 500. Eso significa que todas las acciones del ETF SPY representan una pequeña parte de las acciones de las 500 empresas en el índice Standard & Poor's 500. Casi todos los índices bursátiles populares tienen un ETF que los rastrea diariamente, pero no es el único típico de índice que seguirá un ETF. También hay ETFs que están diseñados para seguir los productos básicos, como por ejemplo United States Oil Fund largo plazo y DBO, que es el Invesco DB Oil Fund. Se basa en el precio del petróleo y las empresas que extraen o refinan el petróleo, mientras que GLD y SLB pues sigue el precio del oro y la plata respectivamente. Que es de gold, ¿no? Y ese es silver. Como formaron esto del oro y la plata. Bueno, continuando. Con fondos cotizados en bolsa. ETF significa ¿qué? Fondo cotizado en bolsa. Son fondos mutuos en muchos sentidos, pero cotizan en una bolsa de valores normal como una acción y su valor está determinado tanto por el valor de los activos subyacentes como el valor del ETF en sí. Los ETF no suelen gestionarse de forma activa, sino que funcionan como medios, sino que funcionan como un índice. El fondo se establece para realizar un seguimiento de una cesta de acciones u otros activos en una determinada clase preexistente. Un ejemplo es el ETF SPDR, el famoso SPY. Este fondo se basa en el índice Standard & Poor's 500. Esto significa que todas las acciones del ETF SPY representan una pequeña parte de las acciones de las 500 empresas en el índice Standard & Poor's 500. Casi todos los índices bursátiles populares tienen un ETF que los rastrea diariamente, pero no es el único tipo de índice que seguirá un ETF. También hay ETF que están diseñados para seguir los productos básicos, por ejemplo, USO, que es United States Oil Fund, y DBO, Invesco DB Oil Fund, se basan en el precio del petróleo y las empresas que extraen o refinan el petróleo. Mientras que GLD significa Gold, Gold algo y SB Silver. Sigue el precio del oro y la plata respectivamente. Los ETFs son muy útiles porque son una manera fácil de comprar una amplia gama de activos a la vez. Se evita vencer al mercado, vencer al mercado, se evita vencer al mercado, ¿sí? Permitiendo comprar el SPY ETF y estar muy cerca de regular el rendimiento del mercado automáticamente. Según ETF base, los ETF se clasifican en los siguientes 9 pasos. Primer paso, bonos renta fija. Segundo, capital. Tercero, commodities. Cuarto, monedas. Quinto, propiedad raíz. Sexto, apalancados. Séptimo, volatilidad. Octavo, inversor. Y noveno, ETFs alternativos. Aquí tenemos una clasificación de los fondos cotizados en bolsa. Y miren que obviamente yo los compartiré estos enlaces, pero ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, para bonos de renta fija, cuáles son los apropiados de ETF, de capital, tienes otro gran cantidad de enlaces.
también en, como podríamos decirlo, nombre renta fija, perdón, podríamos decir que estos también son fondos cotizados en bolsa, pero pertenecen a otro sector. Perdón. En este caso, el de commodities está en el agricultural commodities, los mismos commodities, los metales, presión o sería más bien gas y petróleo, y metals previous, o sea, la época esa había que de los metales. Bueno. Miren aquí a mano derecha lo que dice, los ETFs de petróleo y gas invierten directamente en petróleo o gas y o sus materias primas subsidiarias. Estos fondos casi siempre utilizan la exposición a futuros para invertir en sus respectivas materias primas. Los ETFs de bonos inversores, o fondos cotizados en bolsa de bonos inversores, brindan una exposición inversa a los puntos de referencia populares de renta fija. Se pueden utilizar para beneficiarse de la caída en el mercado de bonos, ya que están diseñados para aumentar su valor cuando el precio de ciertos índices de renta fija baja. Los ETFs sobre acciones de crecimiento de capitalización invierten en acciones de empresas en crecimiento donde, que tienen un elevado tamaño de capitalización de mercado, generalmente de 10.000 millones o más. Dado que las acciones del SPY son propietarios de todas las acciones del SPY 500, sus participaciones son un libro abierto. SPY otorga peso a las acciones con valores de mercado más altos, eh, para que pueda saber cuáles son sus principales acciones en cualquier momento. Es importante tener en cuenta de SPY, pondera las acciones en función del valor de las acciones disponibles, esa función, en función del valor de las acciones disponibles para negociar. Esto significa que está dominado por las empresas más grandes. Solo 15 acciones más valiosas de las acciones de SPY representan aproximadamente un tercio de su valor. Bueno, existen diferencias entre ETFs y fondos mutuos. Existen algunas diferencias principales entre los dos, pero la más importante de tener en cuenta es que los fondos mutuos se administran activamente, que significa que hay un administrador de cartera y un equipo de analistas que compran y venden. Mientras que un ETF pues no se gestiona activamente, sino que sigue un índice preexistente. Eso significa que los activos subyacentes de la mayoría de los ETF no cambian mucho. La composición de un ETF de SPY 500 no va a cambiar mucho con el tiempo. En otras diferencias importantes tenemos, los ETF se negocian en una bolsa al igual que una acción. Segundo, los ETF pueden tener una valoración agregada, em, un valor liquidado, perdón, NAV, de sus tendencias. Esto significa que puede ser posible comprar un ETF por un poco menos que el valor de los valores que representa, generando una oportunidad de obtener ganancias a través del arbitraje. Cuarto, a menudo es más fácil realizar un seguimiento de los activos subyacentes en un ETF, ya que no cambian tanto como los fondos mutuos. Al igual que un fondo mutuo, si un activo subyacente de ETF de su propiedad paga un dividendo, se transfiere a los miembros titulares del ETF, ¿cierto? Que como dice allí, entonces, por lo que puede, a menudo es más fácil realizar un seguimiento de los activos subyacentes en un ETF que no cambian tanto como los fondos mutuos. Al igual que un fondo mutuo, si un activo subyacente, un ETF de su propiedad, paga un dividendo, se transfiere a los miembros titulares del ETF, por lo que puede recibir un pago de dividendos del ETF. Los ETF también se pueden dividir por lo general. Esto sucederá una vez al año y todos los ETF creados por una empresa se dividirán al mismo tiempo. Teorema de separación de Fisher. De acuerdo al teorema de separación de Fisher, un individuo que participa en un mercado tomará una decisión de consumo intertemporal sujeto a una restricción racional de producción y luego elegirá un nivel de consumo adecuado a sus preferencias y restricciones presupuestarias, prestando o endeudándose a una tasa de mercado. En un mercado perfecto existirá una tasa de interés o costo de capital. En la práctica, el funcionamiento de los mercados no es perfecto, existiendo fricciones de mercado
o costos de transacción que invalidan el teorema de Fisher en su forma más pura. Sin embargo, el trasfondo del postulado de Fisher es un proceso importante en las decisiones o en la decisión de inversión. Necesariamente debemos concebir la decisión de ahorro e inversión como una regla práctica que precede a la decisión de consumo. Los inversores poseen herramientas para tomar decisiones y la literatura francesa tradicionalmente divide el cuerpo teórico que sustenta las inversiones en análisis fundamental y análisis técnico. Análisis fundamental. ¿Me ayudas por favor leyendo esta, Manuela? Los inversores consideran que el mercado tiene una eficiencia débil y por lo tanto el precio de las acciones no es representativo de su valor. El inversionista que utiliza el análisis fundamental busca estimar el valor de cada acción, utilizando información sobre la empresa procedente de varias fuentes y realizando una serie de cálculos para al final determinar si la acción está sobrevalorada o infravalorada. Y de este modo podrá ofrecer una recomendación de compra o de venta. El análisis fundamental puede plantearse de dos maneras. El bottom-up, el analista investigará a la empresa, el sector y el país. Por tanto, el analista de valores deberá hacer un estudio de las ventajas y desventajas de la compañía. Su trabajo no solo se centrará en los elementos financieros fundamentales de la empresa, tales como el apalancamiento, el rendimiento o la liquidez, sino que además analizará quiénes conforman el equipo directivo, gobierno corporativo, qué tipo de productos y servicios vende, posiblemente el impacto ambiental, legal o colateral en la comunidad o sociedad derivado de su actividad y el grado de diversificación y concentración en toda su cadena de valor, dependencia de un proveedor o cliente estratégico, o bien se trata de mercados automatizados. Después de estudiar la empresa, se deberá analizar el sector y la estructura del mercado, identificar si el producto o servicio ofrecido está inmerso en un mercado de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio, monopolio o monopsonio. Se deberá analizar si existen barreras de entrada, la dependencia del sector en el desarrollo tecnológico o la existencia de algún factor exógeno del mercado que lo puede afectar, proteccionismo arancelario, impuestos, reformas legales, guerras, etcétera. El último paso será analizar la economía del país, evaluar si está en etapa de crecimiento en un periodo recesivo, analizar la tendencia de la inflación total y subyacente, considerando si se mantiene baja y estable, estudiar la evolución del mercado del trabajo y evaluar si el país es capaz de generar reservas de divisas. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Bueno, este era entonces el bottom up, ¿sí? O sea, de abajo hacia arriba. Ahora tenemos el contrario, top down, de arriba hacia abajo. El analista comenzará su investigación económica, política y financiera sobre el país. Luego continuará con el sector y por último analizará la empresa. Una vez examinado el contexto de la empresa objetiva, es necesario utilizar herramientas que permitirán conocer el valor de la acción de la empresa en estudio. El análisis fundamental se sirve de dos técnicas básicas, la valoración absoluta y la valoración relativa. Valoración relativa o por múltiplos. La valoración por múltiplos calcula el valor de una empresa a través del valor conocido de otras empresas comparables. Este método asume que los mercados son eficientes y que toda la información disponible se encuentra contenida en los precios. Indicadores PER o Price to Earnings. Corresponde a la sigla inglesa Price Earnings Ratio o relación precio-ganancia. Es el número de valoración relativa más extendido en la práctica. El PIR, ¿sí? O PR, mide la relación entre el precio de mercado de una acción y su beneficio por acción. Fórmula, pues ¿cómo se calcula? El precio de la acción, como vemos acá, precio de la acción sobre BPA, que es beneficio por acción. El valor de una empresa, como llamarlo BE, se calculará multiplicando el beneficio con un PER adecuado. Indica el múltiplo con el que está valorando el beneficio de una empresa en la bolsa. El PER incluye aspectos de riesgo y expectativas de crecimiento y se utiliza para clasificar acciones en relación a otras. Puede registrar los últimos cuántos años, perdón, puede registrar los últimos 12 meses, trailing, ¿sí? Price to earnings,
o la relación proyectada en el futuro, Forward Price to Earnings. En concreto, Price to Earnings muestra cuántos años hacen falta para recuperar la inversión, de mantenerse constantes los beneficios y ser contribuidos en su totalidad en forma de dividendos. Así, el Price to Earnings entrega una base para comparar empresas. Sí, estas tienen medidas financieras similares a aquellas o aquella con menor Price to Earnings será la más barata y constituye una oportunidad de compra. Sin embargo, a causa de las diferentes estructuras patrimoniales, se recomienda usar el Price to Earnings para firmas de un mismo sector o contra el promedio del mercado. Ahora veamos el modelo de descuento de dividendos. Según el modelo de descuento de dividendos de Gordon, el precio en acción es el valor actual de los dividendos futuros. Si además consideramos que los dividendos son una parte de los beneficios por acción, pues podemos desarrollar la ecuación del PER así como aparece allí. Entonces, Price to Earnings sería dividendo entre la diferencia de KE, que es el costo del equity, menos G, que es el porcentaje de crecimiento growth, ¿sí? Y eso dividido entre BPA, que como ya dijimos, BPA es beneficio por acción. Donde KE es la tasa de descuento de mercado, G es la tasa de crecimiento de los dividendos, 1 menos B pues es el payout o pago de la empresa o tasa de reparto de beneficio por acción. En definitiva, teóricamente el PER representa un valor actual de los pagos de dividendos futuros. Entre los aspectos negativos del PER encontramos los siguientes. Primero, este múltiplo es un factor estático que solo se refiere a un ejercicio. Por lo tanto, el concepto solo se deja dinamizar de manera limitada a través de una observación de diversos años, es decir, diversos años futuros. Por otra parte, su aplicación en comparaciones de peer group apenas es posible porque es muy difícil cumplir con el requerimiento de que las empresas comparables demuestren perspectivas contrastables de crecimiento a largo plazo, es decir, que corresponda no solo el tamaño, sino también a la longitud del crecimiento. Price to book value, ¿sí? O la razón precio sobre raíz, sobre valor contable. Mide la relación entre la capitalización bursátil de una empresa y el valor contable de su patrimonio, puesto que MB, ya sabemos, es el valor de mercado del patrimonio, conocido como el producto entre el número de acciones en circulación con el precio de mercado en bolsa. B grande a B pequeña, el valor en libros del departamento definido como el patrimonio neto de la empresa de acuerdo al cierre contable en un periodo determinado, ¿sí? Determinado. Okay. BB, el valor en libros del patrimonio definido como el patrimonio neto de la empresa de acuerdo al cierre contable en un periodo determinado. BLPA sería valor en libros por acción. Se calcula como el patrimonio neto de la empresa sobre el total de acciones en circulación. Return on equity se refiere como el cociente entre el beneficio neto después de impuestos sobre los fondos propios y tradicionalmente ha sido un ratio utilizado para medir la rentabilidad de una compañía. Earnings per share, ¿sí? o GPA, el beneficio neto después de impuestos sobre el total de acciones en circulación. Y payout ratio, la tasa de reparto de beneficios por acción, era algo así como tasa de descuento del mercado, ¿sí? o market value, dividido entre el book value, ¿sí? of equity. Ahí tendríamos entonces una razón que sería ese porcentaje de ratio payout, ¿sí? paga y sale. Manuela, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, relación price to book value? Bueno, el ratio price book value señala cuánto pagan los accionistas por el patrimonio neto de una empresa. Si el ratio es menor a 1, se podría pensar que el mercado está subvaluando la firma por alguna razón de corto plazo, lo que podría representar una compra barata en el caso de que los otros fundamentos sean favorables. Si el resto de los indicadores no acompañan, un P sobre B menor a 1 podría implicar que la firma no tiene buenas perspectivas. Como aclaración, el P sobre B no es fiable para estudiar casos de compañías con muchos activos intangibles, ya que suele estar sobreestimado. Considerando que el ROE, Return on Equity, puede ser definido como ROE igual a EPS sobre VLPA,
el coeficiente entre las ganancias por acción y el valor en libro por acción, tomando en cuenta que el ROE se basa en las ganancias esperadas del próximo periodo. La expresión del price to book value puede ser reescrita bajo el modelo de descuento de dividendos Gordon 1959 como P sobre BV igual a ROE por payout ratio sobre R menos G. La expresión anterior puede ser reducida aún más relacionando la tasa de crecimiento G con el retorno del capital, ROE igual a G igual a 1 menos payout ratio por ROE. Sustituyendo esta expresión en la ecuación P sobre B, en donde P sobre BV igual a ROE menos G sobre R menos G. Esta última expresión establece una relación entre el retorno de capital de una empresa en etapa de estabilidad o madurez y la tasa de retorno de sus proyectos. Una vez valorada la empresa, es necesario determinar una política de gestión de activos para conformar la cartera de acciones. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Vale. Análisis técnico. Entendemos por análisis técnico el estudio de los movimientos del mercado, principalmente mediante el uso de gráficos, ¿sí? Con el propósito de pronosticar tendencias de los precios. El auge del análisis técnico es enorme y es usado tanto por inversionistas institucionales como hedge funds, fondos de pensiones, aseguradoras, entidades bancarias, etcétera, como por inversionistas independientes. Algunas de las razones por las que este tipo de análisis es ahora más popular, son los siguientes. Primero, la reducción de precios del hardware y software informáticos que la empresa eh, que le permite, a cualquier persona que tenga un computador acceder a plataformas de negociación y gráficos que permiten aplicar ese tipo de análisis. Segundo, el desarrollo de los mercados y el crecimiento de la cultura financiera de los inversionistas. Tercero, desarrollo y sofisticación de las sociedades comisionistas de bolsa. Quinto, aparición de muchos difusores y redifusores de información, como por ejemplo, tenemos ahí seminarios, cursos, especializaciones, ¿sí? Y quinto, la simplicidad de aplicar estrategias de análisis técnico para realizar inversiones con éxito. Las principales fuentes de información y las fuentes clave del análisis técnico son el precio, ya que considera que el precio refleja toda la información y el volumen de negociación, que es una variable muy importante, ya que dependiendo de el movimiento del precio tendrá más o menos fuerza y confirmará mejor o peor la tendencia. Es decir, que el análisis del estudio de las tendencias es fundamental. Con esta herramienta podremos analizar diferentes instrumentos financieros como acciones, derivadas y bonos, entre otros. Los precios del mercado y sus respectivos movimientos expresan toda la información. A diferencia del análisis fundamental, al análisis técnico no le hace falta conocer los factores fundamentales de la compañía que hace que el tiempo varíe, sino que analizará los precios que son la consecuencia de los resultados de la compañía y actuará en base a esos precios. ¿Me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, Manuela? Dice, por lo tanto, Ay, perdón, ya. pensé que era acá. Por Ajá. lo tanto, todo factor que pueda afectar el precio de un valor está descontado y por ello solamente estudiando esta variable, además del volumen de negociación, podremos realizar nuestro análisis. Los precios siempre se mueven por tendencias. La tendencia se refiere al movimiento de los precios en una dirección en un momento dado. Con el análisis técnico lo que buscamos es identificar estas tendencias, reaccionar en base a ellas y operar de manera favorable. Otro de los objetivos del análisis técnico es identificar los cambios de tendencia para hacer cambios en nuestras posiciones y que redunde en nuestro favor dicho cambio. Para entender el funcionamiento del análisis técnico se requiere conocer tres principios en los que se soporta. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. Los analistas técnicos asumen que cualquier cosa que posiblemente pueda afectar a un activo, ya sean aspectos fundamentales, psicológicos o políticos, se reflejen directamente en el precio del mismo. Cuando los precios estén subiendo, independientemente de las razones por las cuales lo esté haciendo, entendemos que la demanda está superando a la oferta y en este caso los datos fundamentales están saliendo positivos.
Si los precios están cayendo, para el analista la oferta es superior a la demanda y aquí los fundamentos son negativos. Con esta definición no afirmamos que los técnicos ignoren por completo los aspectos fundamentales. La manera correcta de interpretar este principio es que los analistas técnicos estudian los aspectos fundamentales de forma indirecta. La causa de los mercados alcistas o bajistas están en la fuerza subyacente de la oferta y la demanda, es decir, en los fundamentos económicos de un mercado. El analista técnico sabe que hay razones por las cuales los mercados suben o bajan, pero no cree que sea necesario saber cuáles son esas razones para realizar un adecuado pronóstico. Considera que todo afecta al precio y todo se refleja en él, entonces es necesario solo estudiar el precio del mercado. Ok, perfecto. Muchas gracias, Manuela. Segunda ley, ¿no? Los precios se mueven por tendencias. Cuando representamos gráficamente un activo, tenemos como único propósito identificar las tendencias del precio y tratamos de determinar si dichas tendencias están en etapas de nacimiento, desarrollo o finalización. Por supuesto que todo inversionista buscará en primer lugar entrar en un activo en dirección a su tendencia principal y entre más joven sea la tendencia, mayor porción de la misma podrá capturar y así salir ganador. Siempre una tendencia es más probable que continúe a que se gire. Debemos seguirla hasta que dé señales de volver atrás. Tercero, la historia tiene una alta probabilidad de repetirse, muy importante. Este es quizá el principio más importante, pero también el más polémico. Gran parte del análisis técnico y del estudio de los movimientos está basado en la psicología humana que tiene eh, tendencia a no cambiar. En resumen, lo que indica este principio es que si los patrones han funcionado, en el pasado, asumimos que podrán funcionar en el futuro. Esto nos permitirá descifrar el comportamiento próximo de los activos mirando su evolución histórica. Historia del análisis técnico. El análisis técnico moderno se remonta al siglo XIX, aunque tiene su origen en 1585 en Ámsterdam y fue creado por Charles Henry Dow, creador de la teoría Dow, donde se asientan los principios del análisis técnico. Dow, sí, o sea, ese señor Dow, era un periodista y economista. Es el precursor de los índices bursátiles a crear en 1884 un índice formado por 11 acciones, de las cuales 9 eran de empresas ferroviarias. Más tarde dividió el índice en dos para separar las empresas ferroviarias de las demás, distinguiendo en 1896 dos índices, el Dow Jones Industrial Average y el Dow Jones Railroad Average. El trabajo de Dow se basa en descubrir el comportamiento del mercado sin entrar a anticiparse a las tendencias ni aprovecharse de la evolución futura de los valores, sino que quería observar la existencia de mercados alcistas y bajistas. La teoría de Charles Dow se asentaba en varias premisas empleando solamente las cotizaciones de cierre, sin importar las fluctuaciones diarias de los precios. Esas premisas son las siguientes. Primero, las medias lo descuentan todo. Todos los precios son el resultado de la actuación de las personas que está respaldada por su conocimiento, interpretación de la información y expectativas. Segundo, los precios se mueven en tendencias o movimientos. En primer lugar, encontramos las tendencias primarias o de largo plazo, que abarca desde los 6 meses a un año y se conocen como la marea. En segundo lugar, las tendencias secundarias o de medio plazo, que van desde las 3 semanas a 3 meses y son también conocidas como olas. Y finalmente las tendencias terciarias menores o de corto plazo y son tendencias de menos de 3 semanas y que también se les conoce como ondas. Tercero, las tendencias primarias alcistas siguen 3 fases en su evolución. Primero, la fase de acumulación o de compra institucional, la fase fundamental o compra por parte del público en general y la fase de distribución o de venta institucional. Cuarto, las medidas deben confirmar las tendencias alcistas o bajistas. Para confirmar esas tendencias es necesario que varios índices confirmen la evolución alcista y bajista a la vez y no solamente uno. Quinto, el volumen confirma la tendencia. Aunque el volumen no es una señal de cambio de tendencia, es muy importante
como confirmación secundaria de una tendencia. Sexto, una tendencia se mantiene vigente hasta el momento en que muestre señales claras de cambio de dirección. Para ello tenemos que identificar la tendencia en la que nos encontramos y actuar conforme pues, a esa situación. Vamos allí, Mayes, por favor, leyendo esta diapositiva, Manuela. Cuadro comparativo entre análisis técnico y análisis fundamental. Análisis fundamental. Este tipo de análisis busca estudiar la causa del movimiento del mercado, estudia todos los factores relevantes que afectan los precios para determinar su valor intrínseco, valor real. Si el valor intrínseco está por debajo del valor actual de mercado, significa que el mercado está sobrevendido y podrá subir o al menos estabilizarse. Si está por encima, significa que está sobrecomprado y podrá caer o perder fuerza alcista. Análisis técnico. Los analistas técnicos se concentran principalmente en el efecto y no invierten mucho tiempo en las causas. La razón está dada en el primer gran principio del análisis técnico visto anteriormente. El precio lo descuenta todo. Suele afirmarse que los fundamentalistas quieren saber el por qué el técnico solo está preocupado por el efecto. Es común ver que en muchas ocasiones los gráficos y los análisis fundamentales presentan diferencias. Esto es común al principio de las grandes tendencias. Puede ocurrir que los fundamentales no apoyen ni expliquen lo que el mercado está haciendo. Es habitual que después vuelvan a estar sincronizados, pero quizá ya sea tarde para actuar. En los más fuertes movimientos alcistas o bajistas presentados en la historia en los diferentes mercados del mundo. Todo comenzó con cambios pequeños en los fundamentos. Cuando se conocieron los cambios, la nueva tendencia ya estaba plenamente en marcha, siendo entonces el análisis técnico quien detectó el giro de una manera más rápida. El técnico sabe que eventualmente se conocerán las razones de los movimientos de los mercados, pero no está dispuesto a esperar a que eso ocurra. Perfecto, muy bien. Ahora veamos las herramientas de análisis técnico. Gráficos. Vamos a ver el gráfico de barras, el gráfico de líneas y el gráfico de vela japonesa o candlestick. Gráfico de barras. Este tipo de gráficos ofrecen los tres precios más importantes de un periodo determinado, el máximo, el mínimo y el de cierre, aunque también se suele incluir el de apertura para tener más información. Para su construcción se dibuja en el eje de abscisas el tiempo, ¿sí? Y en el de ordenadas el precio, como lo tenemos acá, ¿sí? Abscisas, tiempo y de precio. Y a partir de ahí, para cada unidad de tiempo se traza una recta vertical donde la parte inferior es el precio mínimo y la parte superior el precio máximo, ¿sí? A partir de ahí, sobre la recta vertical se trazan dos líneas horizontales, una que refleja el precio de cierre y otra que refleja el precio de apertura. Cuando la barra vertical es muy amplia, nos enfrentamos a un activo altamente volátil. Segundo, gráficos de líneas. Es el gráfico de precios tradicional. Con él se pierde información, pero se gana en claridad, ya que solo refleja el precio de cierre. También puede ser el precio de apertura máximo, mínimo o medio. Tercero, C, gráfico de vela japonesa o candlestick. Se denomina vela a ese gráfico porque al unir el precio máximo con el mínimo, la línea resultante parece una vela con su cirio y mecha, ¿cierto? Que es este que tenemos acá. La construcción es igual que la del gráfico de barras, con la diferencia de que encontramos un cuerpo principal que refleja el rango, ¿sí? Entre precio de apertura y de cierre. Si el precio de cierre es superior al precio de apertura, este cuerpo principal será de color blanco o verde. Si por el contrario el precio de apertura es superior al de cierre, será negro o rojo. Existe la posibilidad de que el precio de apertura sea igual que el de cierre. En este caso no habrá ningún cuerpo principal y se trazará una línea horizontal que recibe el nombre de doji. Encima y debajo del cuerpo principal encontramos unas líneas que representan los precios máximos y mínimos de su pedido, de un pedido, y que son conocidos como sombras, precios sombras.
Bueno, Manuela, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? D. Gráfico de punto y figura. Estos gráficos representan los cambios en el precio siempre que sobrepasen un mínimo variable establecido e ignora los que no llegan a este mínimo para así identificar más fácilmente las tendencias. A diferencia de los demás gráficos, no tiene en cuenta el tiempo, sino que en el eje de ordenadas se colocan los precios y en el de las abscisas solo se registran las subidas y bajadas de precio. Cuando la cotización de un determinado valor registra subidas, que sobrepasen un mínimo preestablecido, se irán anotando aspas sobre las mismas líneas. Si el precio no supera ese mínimo preestablecido, entonces tal y como he comentado, directamente se hace caso omiso de la cotización de ese día y si por el contrario la nueva cotización supone un cambio de tendencia, se registrará en la siguiente línea vertical con un círculo. Así se puede ver una imagen clara y rápida de la variación de los precios de las cotizaciones. Tendencias. Según la teoría de Down, los precios se mueven por tendencias. Una tendencia es básicamente la dirección que siguen los precios y nuestro objetivo será detectar estas tendencias para actuar de la manera más favorable para nuestras inversiones. Las tendencias se dividen en tres según su duración: tendencia principal, superiores a un año; tendencia secundaria, 3 semanas o varios meses; tendencia menor, un día o varias semanas. Cuando el precio de una acción sigue una tendencia, esta no será totalmente lineal, sino como fluctúa en forma de zigzag. En estos zigzags se identifican unos puntos máximos y mínimos. El primero se conoce como picos y el último como crestas. Según como sean estas, podremos concluir que estamos ante una tendencia alcista. Si los picos y crestas son sucesivamente más altos que las anteriores, tendencia bajista. Si los picos y crestas, por el contrario, son más bajos que las anteriores, tendencia lateral o sin tendencia, cuando los precios se mantienen en un rango acotado entre un mínimo y un máximo. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Bueno, entonces ya estamos en tendencias. Tercero, líneas y canales de tendencias. Es una herramienta básica en el análisis técnico. Para su construcción es necesario unir con una línea, si estamos en una tendencia alcista, los sucesivos mínimos de los retrocesos. ¿M? Por el contrario, si estamos ante una tendencia bajista, se unirán los máximos de las subidas. Cuando ya tenemos la línea de tendencias, es importante determinar lo válida que es, y eso podemos saberlo observando el tiempo que ha permanecido sin ser perforada y las veces que ha rebotado el precio en esta línea. Es importante la inclinación de la línea de tendencia, ya que según las premisas de análisis técnico, una indicación fuerte es que una señal, perdón, la inclinación fuerte es una señal de que el movimiento de los precios hay que cambiarlo. Que el movimiento de los precios ha sido rápido y por tanto no son muy estables. Por el contrario, una línea de tendencia con apenas inclinación supone que la tendencia es mínima, por lo que no es aconsejable operar pues, con ese valor o con ese activo, ya que según el análisis técnico, solo es recomendable operar cuando estamos frente a una tendencia sin importar si es alcista o bajista. Es frecuente encontrarse con algunos fenómenos cuando se utilizan las líneas de tendencia. Por ejemplo, una línea de tendencia que ha funcionado como resistencia puede operar en un periodo posterior como un soporte. Como herramienta complementaria a la línea de tendencias puede utilizarse la línea de canal. Esta se construye uniendo los puntos de los precios que se han alejado la misma distancia de la línea de tendencia, como lo tenemos acá, ¿no? Cuando podemos construir una línea de canal, esta supone una herramienta muy útil para poder llevar a cabo diferentes estrategias de inversión, como comprar cuando toca la parte interna del canal, vender cuando toca la parte superior y detectar deficiencias en las tendencias. Esto se puede identificar si en una tendencia alcista no se alcanza el nivel de línea canal, lo que puede conllevar un cambio de tendencia. Bueno, soportes y resistencias. ¿Me ayudas leyendo, por favor?
Estos dos conceptos son de los más importantes del análisis técnico, ya que los momentos de compra y venta se van a basar dependiendo de si nos encontramos en un soporte o en una resistencia. Un soporte es un nivel de precio por el que la demanda es superior a la oferta y por ello se produce un rebote de un movimiento bajista. Los soportes se determinan por los mínimos en el precio que se han alcanzado en un periodo anterior. Una resistencia es lo contrario: al llegar a este punto, la oferta excede el nivel de demanda, por lo que el precio del valor caerá. Para su determinación ocurre como en los soportes, pero en este caso vendrá dado por anteriores máximos alcanzados por el valor. Sin embargo, no todos los soportes o resistencias tienen la misma entidad. Es decir, se considera que un soporte o resistencia es más fuerte y por lo tanto más difícil romperlo si se han mantenido vigentes durante más tiempo y si los rebotes son más largos. Además, existe una preferencia por los soportes o resistencias más antiguos que los más nuevos. Perfecto, ahí tenemos entonces una imagen de una resistencia. Si una resistencia es un nivel de precios en el que se detiene la subida de la cotización y esta rebota hacia abajo. Sí. Soporte, contrario. Un soporte es un nivel de precios en el que se detiene la caída de la cotización y este rebota nuevamente al alza. Cambio de soporte o resistencia. Mire qué pasa ahí digamos, aquí está por debajo de esta línea punteada azul, está por debajo, y aquí está por encima. Cuando está por encima es zona de soporte, cuando está por debajo es zona de resistencia. La línea de soporte se convierte en resistencia y viceversa. Y al canal alcista, la línea de resistencia está arriba y la línea de soporte está abajo, esta que tenemos acá. Esta es la de subida y esta es la de soporte. Buenas noches, doctor Andrés Ricardo. Hola, Manuela. Buenas noches. ¿Quién está Hola, por Jan. ahí? Buenas Ah, Jan, noches. ¿cómo me le va? Jan, sí, profe, qué pena que está. Ahorita lo estaba escuchando hace ratico, me pude conectar. Ah, bueno, perfecto. Ya no sé, quisiera continuar leyendo esta diapositiva. Sí, claro, doctor. Ok, Herramientas de siga. análisis, herramientas de análisis técnico. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 muy Jan. bien. Listo, listo, vale. Patrones gráficos. En la teoría de Down, como vimos, existe la premisa de que la historia se repite y el análisis técnico se aprovecha de esta premisa para determinar una serie de patrones que siguen los precios y que dan lugar a una serie de figuras en los gráficos y que facilitan la labor de predicción del movimiento de los precios. Dentro de los patrones gráficos debemos hacer una distinción, ya que existen formaciones que indican un cambio de tendencia y otras que prevén una continuación de esta. A. Formaciones de cambio de tendencia. Estas formaciones tienen lugar al final de las tendencias, sean bajistas o alcistas, y lo que manifiestan es la proximidad de un cambio de tendencia en de los precios. Dentro de este apartado podemos encontrar las siguientes formaciones. A.1. Cabeza y cabeza y hombros invertidos. Es la figura que más fiabilidad ofrece a la hora de identificar cambios de tendencia. Se denomina así porque la figura que forman los precios es semejante a la de la cabeza y hombros de una persona. La formación consiste en tres máximos, de los cuales el segundo pico es el más alto de los tres, estando los restantes a un nivel parecido. Si unimos los mínimos de los picos 1 y 3, obtendremos la línea de cuello, cuya pendiente debe ser ligeramente creciente o en su caso totalmente horizontal. Tras la formación del segundo hombro, el precio comenzará a descender, atravesando la línea de cuello hasta la distancia vertical entre el punto máximo de la cabeza hasta el cuello. Se puede dar el caso que se dé el fenómeno de pullback y que confirman aún más el cambio de tendencia. Y es que tras esa bajada de precio, volverá a subir, pero no superará la línea de cuello y a partir de ahí el precio caerá definitivamente. Esta formación se da durante tendencias alcistas y avisan de un cambio de tendencia a la baja, pero también nos podemos encontrar con la formación hombro-cabeza, hombro invertido, que es igual que la anterior, pero supone que la identificación de una tendencia bajista y una posterior alcista.
Listo, perfecto, ya. Muchas gracias. Aquí tenemos, ¿no? La representación de ese hombro. Hombro, hombro, cabeza, hombro. Hombro, cabeza. Bueno. Bueno, aquí tenemos techos y suelos redondeados. Indican un cambio lento de los precios de la tendencia. En esta figura, el volumen se reduce durante la primera parte de la pauta, es decir, la que finaliza en el máximo es un techo redondeado o en el mínimo si es un suelo redondeado. Tras esto, el volumen empieza a subir cuando los precios suben desde un suelo o caen desde un techo. Esta figura se utiliza exclusivamente para identificar un cambio de tendencia sin medir el movimiento del precio en la nueva tendencia. Vueltas en B, mira, así como esta imagen que tenemos acá, se da cuando hay un cambio brusco en la tendencia sin una pauta identificable que haga previsible este cambio. Sin embargo, aunque es complicado predecir esta figura, tenemos algunas pistas que pueden hacernos pensar de que nos encontramos en los precedentes del surgimiento de esta formación. La primera es que al producirse una vuelta en B, la tendencia anterior es muy escarpada, con muchos huecos y pocas correcciones. Y la segunda es la aparición de un reversal day, echarse para atrás. En esta figura se suele producir una fuerte reversión de la cotización y además de una forma rápida, ya que el movimiento anterior de caída es muy rápido y fuerte y sin soportes. Bueno, reversal day, sí que se echa para atrás, todo lo que ha hecho antes lo devuelve. Entonces, en tendencias al alza, esta figura se produce cuando en un día se alcanza un nuevo máximo, pero en ese mismo día al cierre la cotización es menor que el cierre del día anterior. Esta en tendencia a la baja se conoce como bottom reversal day y lo que sucede es justo lo contrario que en una tendencia alcista. Se registra un nuevo mínimo, pero el cierre es a precio mayor que el día anterior. Cuando el precio máximo y mínimo registrados en un reversal day excede el rango del día anterior, se produce un outside day. A mayor volumen de negociación y de rangos de precios más importantes es la señal de cambio de tendencias. Observamos ahí. Dobles y triples suelos y techos. Un techo consiste en dos incrementos de precio hasta dos puntos máximos muy separados en el tiempo por una caída de los precios. La segunda de los dos patrones, perdón, la segunda de las dos crestas se forma con menos volumen que la primera. Los techos y suelos triples surgen cuando existe un intento de los precios de sobrepasar 3 veces el anterior máximo mínimo sin éxito. En los techos triples, por norma general, el volumen suele ser decreciente en cada avance respecto al anterior y en los suelos de triples al contrario. Y en los suelos triples al contrario. Cuñas, ahí como lo tenemos en esta imagen que tiene violeta y azul. Se tratan de dos líneas de tendencia que a medida que van avanzando se van acercando hacia el punto de converger y los precios van fluctuando entre las dos líneas de tendencia. Lo que esta figura anticipa es una tendencia contraria a la que está produciendo. Es decir, en una tendencia alcista con una cuña inclinada hacia arriba indica que se va a producir una tendencia bajista. Y si por el contrario la cuña es descendente, es indicativo de una tendencia alcista. En una cuña ascendente, como este que tenemos acá, el precio va subiendo poco a poco, pero esa subida es menor que la anterior. La explicación a este poco a poco, pero el precio va subiendo poco a poco, pero esa subida es menor que la anterior. La explicación a este fenómeno es que la demanda se va haciendo más débil al disminuir el interés de los inversores hasta que el precio cae por ese factor. En las cuñas descendientes ocurre lo mismo que con las ascendentes. Sin embargo, existe una particularidad ya que tras producirse el cumplimiento de la cuña hacia arriba, habrá un movimiento lateral de los precios durante algún tiempo antes de comenzar la tendencia alcista. Diamante se caracteriza por el hecho de que primeramente el rango de las fluctuaciones de los precios se expande y después se estrecha, de modo que la trayectoria del movimiento
visualmente se asemeja a un diamante o rombo. Las dos líneas de apoyo desde abajo y dos arriba se unen, es decir, los mínimos y los máximos del modelo respectivamente. Tan pronto como el nivel de soporte a la derecha resulta roto por el precio, se acepta una desviación. Parece una señal para la venta y se espera que cambie la dirección de la tendencia pues, hacia abajo. Medias móviles, ¿quién me ayuda leyendo medias móviles, por favor? Bueno, también conocidas Manuela. como Ok. medias móviles simples y son uno de los indicadores más extendidos y dinámicos del análisis técnico debido a su facilidad a la hora de programarlos y a la especificidad en la generación de señales de compra y venta. Como su propio nombre indica, la media móvil es un promedio sobre una serie de bloques de información que va variando a lo largo del tiempo. Su cálculo se realiza sobre un número concreto de días que marca el periodo y cuando aparece un nuevo dato fruto de un nuevo día, se elimina el dato del primer día de la muestra y se agrega el último. La media móvil tiene el objetivo de indicar que comienza una tendencia nueva o de otra forma, que una antigua ha finalizado o cambiado de dirección. También tiene el propósito de seguir los avances de la tendencia, pero no predecir la acción del mercado, como habíamos visto en el análisis chartista. En otras palabras, nos dice que los precios han comenzado una tendencia, pero después de haberse producido el hecho. La media móvil es un indicador que suaviza los precios haciendo un promedio de la información de esto. Este hecho permite tener más claridad de la dirección de los precios con el handicap de demorar la actuación del mercado. Al tener promedios de periodos más largos, este retraso se acentúa aún más, por lo que si queremos seguir muy de cerca al mercado, deberemos de utilizar periodos más cortos. El uso de medidas móviles simples despierta una serie de críticas, ya que solo tiene en cuenta un periodo concreto de cotizaciones. Sin tener en cuenta otros periodos anteriores, se asigna la misma importancia a todos los precios de la serie, cuando en realidad y para ser más operativo deberían tener ponderaciones mayores las últimas cotizaciones. Media móvil ponderada. Al definir la media móvil nos centramos en dos críticas. Una era que todas las cotizaciones tenían la misma importancia, cuando la recomendación de una mayoría de analistas era que las últimas cotizaciones deberían tener mayor importancia. Para solventar este hecho se utiliza la media móvil ponderada, que otorga mayor importancia a las últimas cotizaciones y evita el citado problema. Para llevar a cabo su cálculo se multiplica el último precio cierre por el último del periodo, es decir, el precio del periodo X se multiplicará por X y el periodo del periodo, el precio del periodo y se multiplicará por Y. Cuando ya se tienen los cálculos de todos los precios, se suman todos los resultados de dichas operaciones y se divide por la suma total de periodos. Otra forma de cálculo es a través de la media móvil triangular, que proporciona un mayor peso a la parte central del periodo, de tiempo elegido y de forma simétrica. Disminuir el peso de los extremos. Esta ponderación se utiliza más en periodos cortos de entre 5 a 25 días para que los extremos no sean demasiado importantes o incrementen el retraso de las medias. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Bueno, continúo. Osciladores y momentos, es el 7. El oscilador es un instrumento muy útil en mercados que no tengan tendencias, donde los precios fluctúan entre una banda horizontal. Esta situación, como ya vimos anteriormente, no es buena para los sistemas que siguen tendencias y por ello el operador técnico, valiéndose de esta herramienta, puede sacar ventaja de los movimientos reales y sin tendencia, laterales y sin tendencia. Sin embargo, los osciladores no son solo útiles ante situaciones de mercado donde existen movimientos laterales, sino que usados de forma combinada con los gráficos de precios durante fases de tendencias, estos llegan a ser extremadamente útiles al revisar a los analistas ante situaciones de externos en el mercado a corto plazo. Estos extremos
son también conocidos como condiciones analíticas ante situaciones de extremos en el mercado a corto plazo. Perdón, ahí me salté, qué pena. Estos extremos son también conocidos como condiciones sobrecompradas o sobrevendidas. Otro beneficio de los osciladores es que también advierten de cuando una tendencia está perdiendo fuerza antes de que la situación ya sea evidente en los propios precios de las mascotas, de las acciones. Por tanto, los osciladores indicarán que una tendencia está perdiendo fuelle y a punto de finalizar cuando esta muestra una serie de divergencias. Las divergencias proporcionan señales anticipadas de la alta probabilidad de un cambio de la presente tendencia de precios. Existen dos tipos de divergencia y ambas son muy frecuentes en los inicios o finales de movimientos importantes en los precios. Una divergencia positiva se produce cuando encontramos en una tendencia bajista dos mínimos consecutivos, el último más bajo que el anterior. Y en los osciladores el segundo está por encima del anterior. Cuando esto ocurre, es una señal de que hay que tomar una posición. Una divergencia negativa es exageradamente lo contrario. Es decir, dos máximos consecutivos y en cambio el oscilador, el segundo, está por debajo del primero. Resumiendo, los usos más importantes de un oscilador al ser realmente útiles en determinadas situaciones son cuando el valor del oscilador alcanza un nivel extremo, cerca de su límite superior o inferior. Divergencias entre el oscilador y el movimiento del precio cuando el oscilador está en una posición extrema. Y C, el cruce de la línea media o cero es importante porque puede dar señales para operar en la dirección de la tendencia de los precios. Vamos a ver los principales osciladores y analizar sus características y funciones. RSI significa índice de fuerza relativa. Es un oscilador muy utilizado por los analistas técnicos. El valor de RSI oscila entre 10 y 100. Si toma un valor por encima de 70 es indicativo de que existe una sobrevaloración en el mercado y es posible que se llegue a un técnico principal en los precios. ¿Quién me ayuda leyendo esta, por favor? Yo, doctor. Okay. Bueno, indicadores técnicos más populares. Cuando la línea de momento corta la línea horizontal de 0 hacia arriba, se produce una señal de compra, y si el corte es hacia abajo, la señal será de venta. El cruce de la línea 0 puede indicar una señal para realizar operaciones. Con el uso de este oscilador se puede estudiar la fuerza de subida o de bajada del valor en un periodo dado. Cuando los precios están subiendo, el valor del momento se encuentra en torno al valor 0 e indicará que la tendencia alcista se está acelerando hasta llegar a un punto en donde, aunque la tendencia siga al alza, la velocidad será menor, y en el sentido contrario, cuando la tendencia es bajista, ocurre de la misma forma. Al llegar a ese punto, el momento está indicando una desaceleración de los precios, lo que nos puede llevar a pensar que estamos ante un inminente cambio de tendencia. La tendencia al alza estará perdiendo momento. Esto es, cuando la línea de momento se acerque a una línea cero, la tendencia alcista seguirá vigente, pero la subida de precios estará perdiendo velocidad. Al llevarse a cabo el cruce de la línea cero, se produce una señal para realizar operaciones, pero nunca para actuar en contra de la tendencia de los precios, ya que hasta que no haya una confirmación del cambio de tendencia en el gráfico de precios, no deberemos hacer operaciones de esta índole. Por último, este indicador es más frecuente utilizarlo con datos diarios. Sin embargo, este factor no imposibilita utilizarlo con datos semanales o mensuales para realizar operaciones más a largo plazo. 7.3 MACD, Moving Average Convergence Divergence. Consiste en dos medias exponenciales que van girando en torno a la línea de cero. Las dos medias forman unas líneas llamadas MACD y Signal. La línea MACD
o también conocida como línea rápida, es la diferencia entre dos medias móviles y una media móvil exponencial larga y una media exponencial corta. Al ser un oscilador para detectar movimientos del mercado a medio y largo plazo, se suele utilizar un periodo de 26 días para la media móvil larga y un periodo de 12 días para la media corta. La línea signal se suele utilizar, la línea signal, o también conocida como línea más lenta, es la media exponencial de la línea MACD para intentar predecir posibles cambios de tendencia a corto plazo. La interpretación de este oscilador es igual de que interpretar dos medias móviles. La señal de compra se produce cuando la línea signal corte por encima de la línea de MACD y la señal de venta se producirá cuando la línea signal corte hacia abajo a la línea MACD. Además de las señales de compra y venta, el MACD también proporciona señales de desaceleración de la tendencia en curso, produciéndose así divergencias alcistas o bajistas. La utilidad que tiene este oscilador es distinta a la que podemos encontrar con otros osciladores que detectan el cambio de tendencia, ya que en este caso, con este oscilador, lo que confirma si una tendencia será alcista o bajista y si tendrá vigencia a medio y largo plazo. Perfecto, muchas gracias, Jan. Sigo yo. Están también los estocásticos. Estos osciladores se basan en la premisa de que en una tendencia alcista, a medida que los precios suben, los precios de cierre se aproximan más a los precios máximos del día y al contrario. En una tendencia bajista, los precios tienden a estar más de los mínimos de la sesión. El oscilador estocástico es un momentum, ¿sí?, que utiliza soportes y resistencias e intenta determinar el precio de cierre actual en comparación con los precios máximos y mínimos de un periodo determinado. El valor del precio dentro de este rango se expresa en un tanto por ciento y pretende predecir los puntos de vuelta comparando el precio de cierre con el rango de precios anteriores. Estos osciladores utilizan dos líneas, ¿sí? Porcentaje K, que se representa por una línea continua, y porcentaje D, que se representa por una línea discontinua. Además, esta última es la que más importancia tiene al ser la que genera las señales de compra o de venta. Bueno, entonces ahí encontramos dentro de los estocásticos, el estocástico rápido o línea, porcentaje Q, marca el número de días sobre el que se van a fijar los precios para referenciarlos con el cierre actual. Es la línea más sensible de las dos. Un resultado muy bajo generalmente sobrepasa la zona de los 70. Situaría el cierre cerca de la cima de la gamificación de la gama de precios, y un resultado muy bajo situaría el cierre en los mínimos de la gama de precios. Estocástico lento es una versión aplanada de la línea porcentaje K. El porcentaje K del estocástico lento es el porcentaje D del estocástico rápido, y la línea porcentaje D del estocástico lento es una media móvil de tres, o sea, de tres líneas, porcentaje K del estocástico lento. En estos osciladores, las órdenes de compra y de venta se presentan en zonas de sobrecompra y sobreventa. Las señales de compra se generan cuando la línea del estocástico corta hacia arriba a su media móvil y ambas líneas, además del gráfico de precios, se encuentran en sentido ascendente. Las señales de venta se producen cuando la línea estocástico corta en sentido descendente a su media móvil y con ambas líneas en sentido descendente, y el gráfico de precio también de forma descendente, a diferencia de las señales de compra. Cuando la línea del estocástico se encuentra por debajo de su media móvil, la posición será de vendedora. Bueno, Emanuela, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva? Indicadores técnicos más populares. Indicadores de volatilidad, bandas de Bollinger.
Este indicador fue creado en los años 80 por John Bollinger y consiste en 3 bandas que se dibujan superpuestas al gráfico de evolución del precio para comparar los cambios en el valor de cotización de cualquier activo. Muestra el valor relativo de su precio a lo largo de un periodo de tiempo. Se establecen 2 bandas de fluctuación en torno a una media móvil, más 2 desviaciones estándar por encima y por debajo. Mediante el uso de desviaciones estándar se asegura en un 90% que el precio fluctuará entre las 2 bandas. Este indicador mide la volatilidad por los que las bandas se expanden y se contraen, dependiendo de la volatilidad. Es decir, si la volatilidad es creciente, la distancia entre las 2 bandas aumentará, mientras que si la distancia entre las 2 bandas se estrecha, significa que la volatilidad será baja. Cuando las 2 bandas están muy separadas, puede ser señal de que la tendencia puede estar cambiando, y cuando se acercan, la tendencia podría estar iniciándose. La banda central es una media móvil simple calculada con 20 periodos que representa la evolución del periodo de los últimos 20 periodos a través del tiempo. Onda de Elliott. Esta teoría fue creada por Ralph Elliott y sigue las premisas básicas de la teoría de Down y de la teoría de Fibonacci. Elliott, con su teoría, parte de las bases del análisis técnico, es decir, son los precios los que recogen toda la información y los únicos que rigen el movimiento del mercado. A pesar de esta premisa, Elliott intenta encontrar y justificar el motivo del movimiento y comportamiento del mercado. Para ello, cuantificó matemáticamente un modelo en el que se englobará el comportamiento psicológico de todos los inversores, ya que para Elliott los movimientos del mercado tienen un alto componente psicológico. Según Elliott, el mercado de valores es la mayor manifestación de psicología de masas que existe, un reflejo casi perfecto del estado psicológico del hombre, entremezclado con la realidad del progreso del hombre, la economía y el mundo de los negocios. Por tanto, como podemos observar, las premisas de Elliott no difieren mucho de las de Down, ya que para él la historia se repite, añadiendo que nunca de forma idéntica, sino que hay un progreso del mercado siguiendo un modelo determinado. Básicamente, según esta teoría, los mercados se mueven en forma de ondas. Las principales son las siguientes. Onda de impulso se mueve en la dirección de la tendencia principal y está compuesta por las ondas de la primera hasta la quinta. Onda correctiva se mueve en dirección contraria a la tendencia principal y está compuesta de 3 ondas, A, B, C y D. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Bueno, hay una cantidad sustancial de indicadores, estos que hemos visto son solo algunos, indicadores que se centran en diferentes áreas como el volumen, el impulso, la volatilidad y el seguimiento de tendencias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de un solo indicador no le ayudará a generar ganancias comerciales. Si desea operar con Forex, ustedes saben, el mercado de divisas, que no lleva pues ningún organismo o institución que lo vigile a nivel internacional, porque es de divisas, ¿no? Divisas. Utilizando análisis de gráficos e indicadores técnicos, siempre debe combinar indicadores complementarios para generar señales comerciales. Y los indicadores técnicos populares incluyen las medias móviles, el MACD, ¿sí? Media móvil de convergencia y divergencia, el RSI, que es el Relative Strength Index o índice de fuerza relativa, el OBB, ¿sí? El volumen en equilibrio, las bandas de Bollinger, el oscilador shaking y el porcentaje R de William. La lista continúa a medida que se crean nuevos indicadores, a medida que aumenta la popularidad de las herramientas de análisis de gráficos. De hecho, Mark Priest, Head of Index and Equity Market Making en ETX Capital, afirmó que los comerciantes exigen cada vez más herramientas más sofisticadas para operar con divisas, y una gran parte de eso es desarrollar mejores herramientas de análisis de gráficos para adaptarse a esta demanda. Se recomienda combinar indicadores para crear una estrategia comercial. Si se desea operar en Forex utilizando análisis de gráficos, la clave es combinar indicadores técnicos complementarios para generar señales comerciales sólidas. Un ejemplo de una estrategia comercial que podría aplicar a pares de divisas elegidos
sería combinar el MACD, la media móvil convergencia y divergencia, con el RSI, el indicador de fuerza relativa, y las bandas de Bollinger. Combinando estos tres indicadores, puede medir los movimientos de precios en función de los promedios móviles, el impulso, la tendencia y la volatilidad. La forma de convertir estos tres indicadores en una estrategia comercial es operar cuando tres de los tres indicadores dicen comprar o vender. Entonces usted compra o vende. Esta sería una señal fuerte. Si dos de los tres indicadores le dan una señal comercial, también podría operar, pero sería una señal comercial menos fuerte. Si solo uno o ningún indicador indica que debe ejecutar una operación, pues no opera. Ahí tenemos una gráfica de las bandas de Bollinger. Tenemos una gráfica donde se ve claramente. Dice, ¿cómo funcionan estos indicadores en combinación? Usando la tasa de cambio euro-dólar como ejemplo, en el siguiente gráfico se puede ver esas bandas de Bollinger superpuestas en el gráfico de velas, ¿sí? Son estas de acá, ¿no? Para el euro-dólar y podemos ver el índice de fuerza relativa, que es este que tenemos acá abajo, el índice de fuerza relativa y el MACD, que es el rojo. Bueno. No, perdón, me equivoqué. El RSI es este, pena, y el MACD es el rojito que está acá. El rojito y negrito. Bueno, las bandas de Bollinger entonces son bandas de volatilidad situadas por encima y por debajo de una media móvil. Muestran el precio moviéndose a través de la media móvil de abajo hacia arriba durante una fase de baja volatilidad, como lo indican las bandas estrechas alrededor de la media móvil. Esto indicaría un movimiento de precio. El RSI, ¿sí? El Relative Strength Index, muestra el impulso del movimiento de precios. Está cerca de atravesar la línea central, lo que indica un cambio de tendencia hacia un aumento de precios. Acá. Bueno, el banda Bollinger empieza como a subir, ¿no? Empieza a bajar y luego a volver a empezar a subir. Finalmente, el MACD muestra tres señales de compra, aunque débiles. En primer lugar, muestra un cruce de la línea de señal de la media móvil rápida a través de la media móvil lenta. La línea negra se cruza con la línea roja, como lo vemos acá. La línea negra se cruza con la roja. En segundo lugar, muestra la línea de tendencia moviéndose hacia la línea cero. Y en tercer lugar, muestra el aumento de la divergencia entre las dos líneas de señal. A juzgar por las señales comerciales de estos tres indicadores, deberíamos comprar euros sobre dólar. Sin embargo, las señales comerciales, especialmente el MACD, no son tan fuertes como podrían ser, por lo que ahora dependería de su perfil de riesgo si desea comprar euros sobre dólar o esperar señales comerciales más claras de esta estrategia. Además, es importante realizar una prueba retrospectiva de las estrategias comerciales basadas en indicadores técnicos utilizando datos históricos. De esta manera puede verificar qué tan precisa es la combinación de indicadores elegida para determinar las señales comerciales rentables para los pares de divisas elegidos. ¿Quién me ayuda por favor leyendo esta del análisis técnico? Es como un resumencito. Yo le ayudo, doctor. Ok. Análisis técnico. El analista técnico puede adaptarse fácilmente a cualquier mercado y en cualquier dimensión de tiempo. No hay mercados en los cuales los principios y patrones del análisis técnico no apliquen siempre y cuando haya liquidez. Los técnicos pueden seguir cuantos mercados deseen, pero el fundamentalista no, dado la enorme cantidad de datos que debe considerar. Es por esto que los analistas fundamentales requieren especializarse en sectores o incluso en compañías o activos específicos. Los mercados pasan de periodos activos a inactivos, es decir, de etapas con tendencias a etapa sin tendencias. El analista técnico puede concentrar su atención en aquellos que muestran fuertes tendencias e ignorar los demás. Puede cambiarse de activos cuantas veces quiera. Cambio para un fundamentalista, esta situación se verá más compleja. Otra ventaja importante del análisis técnico es la visión general de los mercados.
Al haber altas correlaciones, lo que haga el precio de un mercado puede dar valiosas indicaciones con respecto a la dirección futura de otros. Perfecto, muchas gracias, Jan. Bueno, seguimos. Las velas japonesas. Entonces, vamos a ver aquí este tipo de vela japonesa, vela de onda alta, que se llama el high wave. Wave es ola, ¿no? Ola alta. Es un pequeño cuerpo real blanco-negro con sobras, tanto la inferior como la superior, muy largas. Puede aparecer tanto en partes altas como bajas de las tendencias. El patrón de indecisión, tendencia neutro, fiabilidad medio, significa que hay un empate entre los alcistas y los bajistas. Los japoneses dicen de esta pauta que el mercado ha perdido el sentido de la orientación. La vela de onda alta es muy similar al doji, ¿sí? De piernas largas, que está por acá, el doji, ¿sí? De piernas largas y demuestra que hay una gran indecisión en el mercado. Se forma esta pauta cuando los precios cotizan durante el día en un rango muy amplio, tanto a la baja como al alza, con respecto a la apertura del día. Significa que el resultado final no es diferente del inicial, a pesar del entusiasmo y la volatilidad que ha habido durante la sesión. Ello implica una pérdida de sentido de la dirección y de ahí la gran indecisión de mercado. Ellos transmiten una señal de un posible cambio en la tendencia en el mercado. Por lo tanto, se requiere una confirmación definitiva con otra vela al día siguiente en forma bajista, ¿sí? Cuando la tendencia previa sea alcista, y una vela alcista cuando la tendencia previa sea bajista, para asegurar que ha comenzado una etapa nueva y giró en la tendencia precedente y así dar validez y fiabilidad a la vela de onda alta. Bueno, spinning tops, o le llaman peonzas, spinning tops, en español peonzas. Es un pequeño cuerpo real blanco o negro con pequeñas sobras, patrón, como lo vemos acá. De indecisión, patrón de indecisión, tendencia neutro, fiabilidad bajo. Son sinónimos de que el mercado está perdiendo fuerza y están avisando de la debilidad de la tendencia. Los japoneses dicen de esta figura que el mercado está quedándose sin resuelto, va a ser sin resultado. Hay un empate entre los alcistas y los bajistas y hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Estas figuras empiezan a tener cierta importancia en puntos de máxima tendencia, ya que una peonza significará que los alcistas tienen muchas dificultades para avanzar. Por el contrario, en el caso de que en una tendencia bajista apareciese una peonza, significa que los bajistas empiezan a tener problemas en su avance. Aunque no podemos utilizar estas figuras para tomar decisiones de compra-venta, sí que nos pueden ayudar a ponernos en la pista sobre acumulaciones o distribuciones. Si vemos que van apareciendo sin que el mercado avance y con ayuda de indicadores técnicos, podremos ir averiguando la posibilidad de si hay acumulación en tendencia bajista o bien distribución en una tendencia alcista. ¿Y quién me ayuda leyendo esta, por favor? Toji. Long Legit Toji. ¿Me Leo, puede ayudar? bueno, Sí, por favor. doji. Se identifica cuando la apertura y el cierre son iguales o prácticamente iguales. Patrón de indecisión, tendencia, neutro, fiabilidad, medio. Se dice que un doji es una situación de indecisión del mercado, un equilibrio de fuerza y, como dicen los japoneses, un empate entre los alcistas y los bajistas. Si un doji aparece en un mercado lateral, no tendrá ninguna trascendencia y no será tenido en cuenta. Pero si apareciese en un mercado de tendencia pronunciada, y en su fase madura es cuando debemos de prestar la máxima atención. Por ejemplo, si en una tendencia alcista pronunciada detrás de una vela blanca grande apareciese un doji, podría estar advirtiéndonos de que podría estar agotándose. Por el contrario, si tuviera lugar en una tendencia bajista y detrás de una vela negra, también nos estaría indicando su posible agotamiento. Nunca se puede utilizar un doji como señal para operar
y se debe esperar a su confirmación el día siguiente con la formación de la pauta completa en otra vela, ya que un doji podría bien aparecer en mitad de una tendencia y perfectamente el mercado hacer un alto en el camino con su formación para seguir a continuación su curso. Los japoneses lo llaman el mercado se ha refrescado. Un doji será siempre una resistencia en tendencia alcista y soporte en tendencia bajista. Launch Legend Doji, doji de piernas largas. La apertura y el cierre son iguales, cuerpo real o prácticamente iguales de forma imperceptible. Las sombras superiores e inferiores son muy largas y son casi iguales en longitud. Puede aparecer tanto en partes altas como bajas de las tendencias patrón de indecisión, tendencia, neutro, fiabilidad, medio, significa que hay un empate entre los alcistas y los bajistas. Los japoneses dicen de esta pauta que el mercado ha perdido el sentido de la orientación. La pauta implica una pérdida de sentido de la dirección y de ahí logran gran indecisión del mercado. Un factor importante de esta vela es que es especialmente importante en los máximos de las tendencias e indicar que es también un solo patrón de candlestick. Por lo tanto, se requiere una confirmación definitiva con otra vela el día siguiente en forma bajista, cuando la tendencia previa sea alcista y una vela alcista cuando la tendencia previa sea bajista para asegurar que ha comenzado una etapa nueva y giro en la tendencia precedente y así dar validez y fiabilidad al doji de piernas largas. Perfecto, muchas gracias, Manuela. Bueno, esto es bastante largo. Vamos a... bueno, este sí le vamos a verlo, el modelo de descuento de dividendos en varias etapas. El año 6 en adelante es la fase de crecimiento estable, usando la fórmula del modelo de crecimiento de Gordon, ¿sí? Puede llegar al valor actual de los dividendos perpetuos a partir del sexto año en adelante, al comienzo de la fase de crecimiento estable. Este valor se llama valor terminal. Valor terminal es igual al valor presente o present value, ¿sí?, de dividendos perpetuos 6 años en adelante. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces ya tenemos el dividendo, es 3,14, lo divido, la diferencia entre ambas, 10 menos 5%, eso me da 5%, o sea que quien divide 3,14 entre 5% es igual a 62,80, que ese sería el precio a hoy, ¿sí?, al momento actual ¿de qué? Pues de esa empresa. Dado que el present value calculado anteriormente se encuentra al final del quinto año, es decir, al comienzo de la fase de crecimiento estable, debe descontarse 5 años atrás de la siguiente manera. Entonces, ya tengo 62,8, entonces lo que voy a hacer es descontarlo del quinto año a el año inicial o cero. Y eso me da como resultado 39. Valor intrínseco de la acción es igual a precio de dividendos en fase de alto crecimiento más valor presente o present value de valor terminal. Entonces sería, en esa ecuación sería 9,7 más 39 igual a 48,57. Dado que el precio actual de las acciones es de 41 y el valor intrínseco es de 48,57, ¿sí?, AH Venture debería seguir invirtiendo en la empresa porque tiene un potencial ascendente. Y bueno, eso sería todo. Ahora veamos el simulador. Bueno, ese es el simulador. Vamos a ver aquí la página web, ¿no? Ya les compartí el enlace ya, ¿cierto? How the Market Works. Y un enlace para que se puedan registrar en la competencia. Doctor, ¿dónde lo compartió? Yo se lo envié al correo electrónico de cada uno de ustedes, el de unasvirtual.edu.co. Listo, doctor. Mañana te reviso. Bueno, cualquier cosa me avisan. Entonces, esta es la competencia de finanzas internacionales y mercados financieros globales 16.4. Ustedes tienen que dedíquense a leer o a visualizar, perdón, unos videos pues que les va a hacer mucho provecho para que puedan tomar las mejores decisiones, ¿no? Y recuerden mirar la guía de actividades, ahí es donde se explica lo de las 10 acciones que tienen que escoger. Hay una parte individual y luego una parte colaborativa. Entonces en la parte individual cada uno lo hace en forma individual, aprende un poco cómo poner las órdenes de compra y
evitando pues perder valor sobre el fondo de inversión, sino por el contrario, aumentar el valor del fondo de inversión. ¿Sí? Recuerden que tienen $250,000 para invertir en diferentes tipos de activos. Pueden ser acciones, pueden ser criptoactivos, pueden ser acciones no solo del mercado americano, sino el mercado canadiense. Pueden invertir también en hedge funds. No, pero en hedge funds sí no pueden, qué pena. En ETFs, ¿sí? Fondos cotizados en bolsa. Y mutual funds también sí lo desean. Vamos a colocar aquí una orden. Izquierda. Vayamos aquí a My Portafolio, My Stocks Funds. Eso. Bueno, aquí ya, entonces mire, por ejemplo, dice Stocks ETFs, pero también están fondos mutuos. ¿Sí? Para colocar el tipo de fondo mutuo, si quiere el Standard View, el One Day Chart, el 30 días chart o gráfica 30 días y el gráfico del año. Eso es en cuanto a fondos mutuos. En cuanto a criptoactivos, pues miren, tienen muchísima información sobre diferentes tipos de criptoactivos. Bueno, volviendo al de stocks, ETFs o de acciones y fondos cotizados en bolsa, miren, podemos aquí, por ejemplo, colocar esto, no sé bien. Es que claro, yo no he escogido todavía nada, porque además ahorita está cerrado, ¿no? Él tiene él se basa en los valores que se muestran en la Bolsa de Valores de Nueva York, en el NICE, pero tiene un retraso chiquito, como alrededor de un par de minutos, ¿sí? O sea que esa información, digamos que se va moviendo casi con el real del New York Stock Exchange. Yo ahorita pensaba colocar un orden de compra, pero pues no, idea. Trading. Este sí puede ser trading, trade stocks and ETFs. Aquí sí lo tenemos. Entonces, mire, puede escoger del mercado americano que viene por defecto o del mercado canadiense, específicamente la provincia de Ontario, donde está Toronto. Vamos a ver nuevamente el americano, vamos a hacer a comprar ¿cuánto? 1,000 acciones. No, perdón, no es una acción. Ahí es el ticker, ¿sí? El símbolo, vamos a decir que de Google y de Google Alphabet. ¿Sí? Quantity, vamos a decir por puros ejemplos, 1,000. Market, ese es el como para los principiantes, no coloquemos el market, colocámosle un limit, ¿sí? Limited, pongámosle, aquí podemos ir viendo el precio, mire, cerró las price 123,40. Entonces pongámosle el límite o el stop o el pare. Cuando baje me lo compro, ¿no? Cuando baje de 123,4. Yo lo quiero pronto. Sí, entonces tan pronto empieza, si empieza en menos de 123,4, pues lo va a comprar. Bueno, el tipo de orden, good for day, good till cancel. Yo lo voy a dejar good till cancel. ¿Sí? Y luego le damos clic aquí donde dice click to preview order. Ahí dice total order 123,410 más open position. Total 0 más not exceed maximum position. 60,000. No puedo comprar tantas acciones. Eso es mucha plata. Vámonos entonces 400. Otra vez click to preview order. Mira, ahí sí ya no aparece el simbolito ese rojo. Y dice, you're about to place a buy order.
está a punto de colocar una orden de compra por 400 pues, acciones de Google a 103,40. Eso obviamente de ahí para abajo. Una comisión, me cobra una comisión de $10. Y dice allí que una tasa de FX de 1000. Ah, no, perdón, de 1. Bueno, suponiendo entonces que sí, que eso es lo que voy a comprar, le daría clic aquí donde dice Click to Confirm Order. Entonces le doy clic allí. Si aquí quiero colocar un escrito, lo puedo colocar y listo. Ya entonces él adquiriría esa cantidad de acciones y lo tendrán ustedes ahí en su portafolio. Tienen que hacer eso con otros 10 activos financieros que ustedes pues deseen colocar. ¿Ok? Si no quieren, voy a aquí ahorita darle cancel order. Si ustedes no quieren comprar, sino que van a rebalancear porque posiblemente la acción que compraron está yendo para abajo, entonces escogen ahora sell, que es vender. Y escogen entonces el ticker de la acción que tenían, suponiendo otra vez que es Google. Tan. Cantidades, se han comprado 400 y no, más bien voy a vender al más 300 de esos, me quedo solo con 100. Entonces le pongo ahí 300. No es recomendable el del mercado, solo si uno ve pues que algo extraordinario esté pasando en el mercado, ahí sí metería una de tipo market, una orden de tipo market. Y una, ¿qué? Y una límite, pues sí, también podría ser. ¿A cuánto? Pongamos que lo vende a... El de venta siempre tiene que ser un poco menor al que compra, ¿no? Pongámosle 122. ¿Y hasta cuándo la orden? Entonces, durante el día, hasta que se cancele y hasta una fecha determinada. Vamos a ponerle good till date. Entonces me dice, ¿hasta qué fecha? No, entonces, supongamos que esto toca tomar la decisión rápida. Entonces, hasta el 2 de noviembre. El 2 de noviembre, 2023. Listo, y luego le dan clic entonces aquí a Click to Preview Order. Doctor Ricardo, cogemos los... Ah, bueno, es que yo no lo compré, pero bueno, ese es el procedimiento si ya lo hubieran comprado antes. ¿Cómo, perdón? Tomamos los $250,000 y los distribuimos de manera, digamos que consideremos en los 10 productos. Exactamente. Ustedes asignan las cantidades que quieran de esos activos financieros. Pero tiene que ser en cierta forma balanceado, porque si yo los dejara, que les puedo quitar la restricción, porque tiene unas restricciones para que no haya demasiada compra de una misma acción que pues, aumentaría el riesgo de que si llegara a bajar se les cayera o se perdieran demasiado esos $250,000. Entonces se les puso unos rangos mínimos de compra que llamamos unas restricciones que vienen por defecto. Entonces yo considero que están así, pues, como bien armadas. Ustedes tienen que buscar también diversificación, ¿no? Entonces, pues también para eso sirven esas restricciones que tiene el mismo sistema y que pues yo autoricé. Bueno, y eso sería todo, muchachos. Aquí logout y esa es la página inicial. ¿Listos? Listo, doctor Andrés. Ya sería pues empezar a trabajar en la plataforma y cualquier duda pues se la comentaríamos para que nos oriente. Perfecto. Ok, Jan, con mucho gusto y lo mismo a Manuela. Muchas gracias por su pronta participación y a tiempo de esta tercera web conferencia. Bueno, espero que les vaya muy bien en el juego de simulación. Ahí recuerden que en la guía de actividades está explicado con detalle pues la duración de cada uno de ellos, que me tienen que sacar una foto de la composición que tuvieron. Si rebalancean, también me muestren por favor imagen de cómo han ido rebalanceando. Y la idea es que de aquí hasta que finalice, incluyendo la parte individual y colaborativa, pues que logren aumentar el valor del portafolio. Y van a tener derecho a un certificado que entrega How the Market Works, que está en inglés y que pues obviamente pueden utilizar en su vida laboral. Ok. Ok, Bueno, doctor. muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Una feliz noche. Una feliz Bueno, que noche estén también. Chao, bien. Hasta Manuela. luego, Chao, Jan, que estés bien. Chao, Bueno, chao. gracias igualmente. Chao. Bueno, chao.